¿Cómo estás, Héctor? Muy buen día. ¿Qué tal? Un gusto, muy buen día. Bueno, porteño con sangre santiagueña. ¿Naciste en Santiago o tus viejos son de allá, No, mi Héctor? familia es toda de allá, siempre en Buenos Aires, más allá de que pasaba gran parte del año en aquella provincia, al menos Mm. tres meses al año. Bueno, incluso el trabajo me llevó a volver a la zona y estar mucho tiempo también en gran Claro. parte del país, justamente con esta plaga que vos mencionabas, que se mueve por toda esa zona. ¿Es una plaga rural o puede convertirse también en plaga urbana? ¿Podría pasar como con los incendios en las islas del Paraná que afectaron a Rosario de un modo directo también? Bueno, justamente vos lo dijiste, es una plaga rural, pero que en muy poquito tiempo puede convertirse en plaga urbana. Más allá de que las ciudades o los pueblos no son su hábitat natural, el movimiento de la plaga, sobre todo con el tema del viento, que es lo que favorece su movimiento, puede ser que la lleve a cruzar por alguna ciudad. Lo más impactante que hemos tenido en los últimos años fue, por ejemplo, en el año 2017, donde la Ajá. plaga directamente avanzó por la ciudad de Córdoba, sí, por el centro de la ciudad de Córdoba, parte de la población, causando un revuelo bastante importante. Recientemente nos pasó algo parecido en una localidad de Santa Fe que se llama Lanteri. Bueno, y ante Sí. eso el primer mensaje nuestro desde SENASA es que más allá del temor que puedan tener, el rechazo que pueda causar estos insectos, que entendemos que le pasa al 90 o 99% de la población, no es mi caso, pero entiendo lo que causa, Sí. son insectos que solo se alimentan de vegetales y no son vector de ningún tipo de enfermedad, entonces no hay riesgo directo para la salud humana ni tampoco de los animales. Claro, afecta la producción de cultivos. Para tener una idea de una manga, ¿qué dimensión tiene si debiésemos imaginarla? Bueno, a ver, esta manga que nosotros estamos viendo tiene un tamaño aproximado entre 10 y 15 kilómetros cuadrados. Hemos llegado a tener en los últimos años mangas alrededor de 20, 25 hasta 30 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, yo siempre lo ejemplifico con lo siguiente. Imagínate que vos estás en la ciudad de Buenos Aires, vos estás parado en La Boca y yo estoy parado en Palermo, probablemente estemos viendo la misma nube en el mismo momento, porque el tamaño que tiene es parecido a ese, ¿no? Entonces, desde La Boca hasta Palermo, la manga ocuparía toda esa zona del Bajo, ¿sí? En un mismo momento estaremos viendo exactamente la misma población por el tamaño que tiene, es decir, ¿Me son chocaría nubes con las importantes. langostas? No, no porque vuelan alto, es probable que en algún momento desciendan y te puedas chocar, pero por lo general vuelan a cierta altura, ¿no? 150 o 200, 300 metros. Sí, a la tarde noche comienzan a descender, sí podrías tener algún tipo de contacto, pero generalmente son plagas consideradas migratorias y transfronterizas. Mm. Migratorias Los porque tienen la noticieros posibilidad de... decían la plaga que devora. ¿Cuánto comen? ¿Podemos dimensionarlo también para entender desde acá? Sí, a ver, hay un cálculo de FAO que es el que circuló mucho en los últimos días que dice que una manga de 1 kilómetro cuadrado, yo te decía que esta tiene 10, tiene la capacidad de consumo similar a la de 35.000 personas. Es una estimación que tiene FAO. Papá. Nosotros desde SENASA, entendiendo que por ahí el alimento de la langosta no es el mismo que el del ser humano, lo tratamos de llevar a un rodeo de ganado, a vacas, que es algo más Sí. común en nuestro país, y tenemos la estimación que el potencial de consumo podría ser alrededor de 2.000 vacas en un día. Es decir, una manga, una nube de 1 kilómetro cuadrado podría comer lo mismo que 2.000 vacas en un día. Esto no es exactamente lineal y, como yo siempre digo, la biología no es matemática, Claro. pero es como para tener una idea del potencial de consumo y el riesgo que implica esta plaga, ¿no? ¿Qué relación tiene la invasión de la cual hablamos, la invasión reciente con el cambio climático, por lo tanto con la actividad humana, el avance sobre los bosques, el movimiento de suelos, otras temperaturas? Bueno, a ver, la aparición de la plaga siempre tiene alguna relación con algún disturbio, ¿no? Ya puede ser natural o por intervención humana. Pero el desencadenante de la explosión poblacional que estamos teniendo actualmente, y lo mismo que pasa en el Cuerno de África, que vos mencionabas, que incluso la plaga asocia a Asia, están dados por factores de temperatura y precipitación. Es decir, se dan una
combinación de condiciones que hace que la plaga empiece a desarrollarse, a popular y a crecer de forma exponencial. ¿Por qué a crecer de forma exponencial? Porque esta plaga tiene una capacidad reproductiva altísima. Vos pensás que una hembra tiene la posibilidad de poner entre 80 a 100 huevos en el suelo, y lo va a hacer de 2 a 3 veces en su ciclo, hasta 6, por lo cual la próxima generación de langostas va a tener un número mucho más alto que este. ¿Qué pasa con el cambio climático? Bueno, es algo que se está estudiando a nivel mundial, es una de las hipótesis que se manejan. Yo creo que es un factor que puede incidir, pero la realidad, que vos lo decías al principio, es una plaga que está desde siempre, una plaga considerada por muchos milenaria, una de las plagas de Egipto. En Argentina tenemos información de ataques de esta plaga desde el año 1500, por lo cual en aquellos momentos el cambio climático no era un tema que estaba sobre el tapete, y la invasión de langosta llegaba incluso hasta la provincia de Chubut, ha llegado hasta esas latitudes. Pero sí es cierto que el aumento de las temperaturas a nivel globo terráqueo podrían favorecer el desarrollo de la plaga, sobre todo lo que ocurre en los inviernos, ¿sí? Lo que ocurre en los inviernos es el factor desencadenante para esta plaga que tenemos en Argentina. ¿Por qué? Un invierno frío, un invierno crudo, no permitiría que la plaga se mueva, es decir, Sí. la temperatura no le permite volar. En los últimos 5 años hemos tenido en pleno invierno movimientos de la plaga de forma constante. Este año incluso ha pasado, y ahora la temperatura bajó y el movimiento está siendo escaso. Entonces, la clave un poco del desarrollo de esta plaga también está dado con lo que pasa en los inviernos. Estás escuchando a Héctor Medina, que es ingeniero agrónomo y jefe del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del SENASA. ¿Qué tal, Héctor? Cruz te saluda. ¿Cómo estás? Muy buen día. Te escuchamos pensando en cómo puede el cambio climático inferir en las langostas, en su reproducción. Digamos, ¿es un escenario que tendríamos que esperar todos los años en Argentina? ¿Estar atentos a una plaga de este estilo en el norte de nuestro país? ¿Es algo a lo que debiéramos acostumbrarnos? Bueno, a ¿O ver, que sucede todos los años y tal vez esta vez le empezamos a dar atención? es una plaga que se da siempre, se da todos los años. Lo que pasa es que desde el año 1954 no se da en esta magnitud. En el año 2015 la plaga tuvo una resurgencia muy importante. Antes se hacían acciones solamente en la región de Catamarca, la zona donde la plaga está siempre presente, pero desde el año 2015 se empezó a ver un aumento poblacional importante y sobre todo una dispersión. Hay que destacar que Argentina no es el país que está solamente afectado, sino también Bolivia y Paraguay. Hoy los 3 países tienen declaradas emergencias fitosanitarias en cada uno de sus países, y recientemente la plaga ingresada a Corrientes, después de 73 años, hizo que se pongan alarma Uruguay y Brasil. ¿Por qué? Porque es una plaga migratoria que se mueve 150 kilómetros en un día, por lo cual de un día para el otro, sí, con ese máximo desplazamiento, podría cambiar claramente de provincia a país. Es una plaga migratoria y tan fronteriza, ¿sí? Tal es el caso que Brasil ha declarado recientemente emergencia en sus 2 estados del sur, Río Grande do Sul y Santa Catarina. No tienen la plaga, pero el temor de que la plaga llegue los ha llevado a declarar una emergencia fitosanitaria. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, hay un trabajo muy interesante de un doctor australiano, David Hunter, que ha estado trabajando en Argentina ya por los años 90 y recientemente ha vuelto, con el cual tenemos contacto permanente, y él describió todos los ciclos de plaga de esta langosta. Y él lo que determinó es que cada vez que apareció un ciclo de plaga, ¿sí? Estas plagas son cíclicas, es decir, aparecen, después desaparecen y vuelven a aparecer. El periodo duró entre 8 y 15 años. No quiere decir que este periodo dure exactamente eso, pero hay un indicio, ¿sí? Vamos por el año 5, él dice que los últimos avances de la plaga en los últimos años, la duración estimada fue entre 8 y 15, por lo cual es probable que la situación siga siendo compleja en los próximos años, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? SENASA trabaja históricamente en lo que se denomina manejo preventivo. ¿En qué consta el manejo preventivo? El monitoreo permanente de gran parte del país, centro-norte del país, ahora también en la zona del NEA, y el control temprano. ¿Por qué esto? Bueno, siempre decimos lo mismo, no es objetivo nuestro de SENASA ni de nadie exterminar o eliminar la especie, estamos completamente lejos de eso. ¿Por qué? Porque la langosta es un animal nativo de nuestra región. Es una especie más del ecosistema, es parte del ecosistema, es alimento es parte de la cadena trófica, hay reptiles que se alimentan de langosta, hay aves que se alimentan de la langosta. Nosotros solamente intervenimos cuando vemos que superan ciertos umbrales que podrían llevar a que pase justamente esto, ¿no? Esta población que se formó en Paraguay ingresó a Argentina. Por lo cual, de la vigilancia permanente es clave. Si aparecen focos se controla, ¿sí? Si las poblaciones son bajas, simplemente se observa. Ahora, el tamaño de la población de langostas
¿está vinculado con la cantidad de alimento que pueden encontrar, digamos, nuestros cultivos, nuestra gran extensión de cultivos? ¿Es una invitación a que incremente el número de langostas o no necesariamente? Bueno, en la relación inicial sí, es decir, la langosta va a comenzar a desarrollarse en sus estados iniciales a medida que hay precipitaciones, pero la precipitación no es el factor que desencadena la población de la langosta, sino biológicamente la langosta está seteada, si me permiten la expresión, si hay precipitaciones va a haber vegetación, por lo cual va a tener consumo. Entonces la capacidad reproductiva aumenta, es decir, mientras más precipitaciones hay, la langosta sabe que, hablando mal y pronto, que va a haber más vegetación y por eso que su reproducción se acelera y va a dejar más descendencia. Entonces hay una relación directa con eso. La otra realidad es que esta plaga está parada en gran parte del Gran Chaco americano. Es una zona de 900.000 kilómetros cuadrados por la que se mueve en forma frecuente y ahí se ve claramente un impacto fuerte en lo que es el monte nativo. Sí, hay un impacto fuerte en la vegetación nativa que a veces suele ser muy importante, incluso mucho más que la que se ve en los cultivos. ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy difícil de cuantificar, ¿no? Y ese daño en el monte es lo que a veces hace que el daño en cultivo sea menor. ¿Qué es lo que pasa? A medida que la langosta baja hacia el sur, baja más a la zona más productiva de Argentina, hacia la pampa húmeda, la cantidad de monte, de vegetación nativa o espontánea que hay, baja considerablemente, la cantidad de cultivos aumenta, y ahí claramente el riesgo de daño en cultivos, el impacto en cultivos aumenta de forma considerable, ¿no? Es por eso que se trata de contenerla antes. Si cultivásemos en escala, Héctor, si las proporciones fuesen menores, es decir, no miles de hectáreas sembradas, sino un poco más compartimentado, digamos, en chacras, en producción agroecológica, esto de lo que tanto se habla ahora, ¿disminuiría el daño? Quizás disminuiría el daño por una cuestión de proporción de cultivos y monte, pero el daño existiría igual en la vegetación nativa, ¿no? Es algo que por ahí de Senasa no es más allá de que consideramos siempre el ambiente, para nosotros es muy difícil cuantificar el daño en un monte nativo, que realmente lo vemos, es importante, es por eso que trabajamos, por ejemplo, con parques nacionales, porque la langosta suele pararse en parques nacionales. Claramente cuando la plaga entra a un parque nacional no se hace ningún tipo de control, pero sí estamos atentos a lo que sí, hace no, pero me refería a lo que podemos evolucionando. modificar, que te ataque un bosque establecido, ahí no hay posibilidad. Hablaba de planificación. Cuando planificamos el modo de producir, quizá podríamos disminuir también el riesgo, ¿no? Sí, puede ser, podría ser un factor a considerar. La realidad es que a nivel mundial se han buscado estrategias de manejo. Les doy un ejemplo muy que ocurrió en Mongolia, ¿no? En Mongolia la plaga de langostas era algo recurrente. Entonces, una investigadora, la doctora Diane Sis, hizo un estudio muy importante allí y descubrió que las pasturas de Mongolia, si ellos tienen una carga animal más baja, es decir, si tenían menos animales consumiendo la vegetación nativa, eso iba a detener el avance de la langosta. Entonces, se podrían buscar algunas estrategias de manejo que busquen que esto pase, pero por eso a escala un poco más pequeña. No se olviden que, como les decía, previo a los años siglo XIX, primera mitad del siglo XX, quizás no teníamos esta estructura productiva tan grande como tiene Argentina desarrollada actualmente, y la plaga igualmente avanzaba a gran parte del país, ¿no? La plaga va avanzando y lo que direcciona su movimiento es fundamentalmente el viento, es decir, que no va en busca de cultivos particularmente. Eso también para tenerlo en consideración. Héctor, muchas gracias por el aporte y por lo que hacen desde el Senasa cada día. Imaginamos que están con trabajo permanente, con gran acción en estos días especialmente. Muy agradecidos. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.